Si observas el mundo a tu alrededor, notarás algo peligroso. La mayoría de la gente cree que la riqueza es fruto del azar. Piensan que los millonarios son simplemente personas afortunadas que estuvieron en el lugar y el momento adecuados. Ven a alguien conduciendo un coche de lujo, creando un negocio o ganando millones en internet e inmediatamente asumen que esa persona tuvo suerte, un video viral, una inversión, una oportunidad, un billete ganador. Y como creen que la riqueza proviene de la suerte, pasan la vida esperando que la suerte también les sonría. Pero Maquiavelo consideraría este pensamiento débil y fatal. Porque quien confía en la suerte es como un hombre que construye su casa junto a un río en verano y cree que el agua nunca subirá. Todo parece tranquilo, el cielo está azul, la tierra está seca, y así se acomoda. Deja de prepararse, deja de construir refugios. Entonces, un día llega la tormenta, el río se desborda, y en una sola noche todo desaparece. Eso es precisamente lo que le ocurre económicamente a la mayoría de la gente. Dependen de un solo sueldo, un solo empleador, una sola tendencia del mercado, un auge de las criptomonedas, un golpe de suerte. Y cuando la economía cambia, cuando sube la inflación, cuando los mercados se desploman, cuando desaparecen las oportunidades, se esfuman al instante porque nunca construyeron un sistema. Construyeron una fantasía. Maquiavelo advirtió sobre esto hace siglos cuando dijo que los hombres fracasan porque no se preparan en tiempos de calma para las tormentas que se avecinan. Los gobernantes más fuertes nunca fueron aquellos bendecidos únicamente por la fortuna. Los más fuertes fueron aquellos que menos dependieron de ella, porque crearon estructuras capaces de sobrevivir al caos. Entiendan esto claramente. La diferencia entre las personas ricas y las pobres no se debe únicamente a la inteligencia, se diferencian por los sistemas. Los pobres persiguen el dinero, los ricos construyen máquinas que producen dinero. Los pobres esperan que el próximo mes cambie su vida. Los ricos crean estructuras que les generan ingresos durante años. Y este es el momento en que debes cambiar tu mentalidad. Deja de jugarte el futuro. Deja de esperar motivación, suerte o milagros. Deja de creer que el éxito llegará de repente una mañana mientras sigues viviendo sin estrategia. En cambio, comienza a construir lo que Maquiavelo llamaría tu principado de capital, un reino financiero diseñado para sobrevivir a la incertidumbre, controlar el riesgo y fortalecerse durante el caos. Porque la suerte puede hacer rico a un hombre por un momento, pero solo los sistemas le otorgan poder de por vida. Maquiavelo describió la fortuna de una manera que transforma por completo la forma en que se concibe el dinero. Dijo que la fortuna es como un río embravecido. En épocas de calma, el río parece inofensivo, el agua fluye lentamente. La tierra a su alrededor parece segura, la gente se relaja, construye sin cuidado, da por sentado que la estabilidad durará para siempre. Pero entonces llegan las inundaciones. El río se desborda, arrasando campos, destruyendo casas, arrollando árboles, caminos y ciudades enteras. En un instante de violencia, todo lo débil se derrumba. Ahora piensa en la vida moderna. Llega la recesión. Miles de personas pierden sus empleos de la noche a la mañana. La inflación aumenta. Los ahorros se debilitan cada mes. Una tendencia empresarial muere. Los emprendedores desaparecen al instante. Los mercados se desploman. El pánico se extiende por todas partes. Esto es fortuna. Y la aterradora realidad es que la mayoría de la gente solo reacciona cuando empieza la inundación. Esperan a que llegue el desastre antes de empezar a pensar en protegerse. Para entonces, ya es demasiado tarde. Pero Maquiavelo explica que los gobernantes sabios actúan de manera diferente. En tiempos de calma, se preparan para el caos antes de que llegue. Construyen barreras, canales y defensas mientras el clima aún es tranquilo. Así, cuando finalmente llegan las inundaciones, y siempre llegan, los daños están controlados. Este es el verdadero fundamento de la riqueza. La verdadera riqueza no es ese dinero fácil con el que la gente sueña. No se trata de ganar la lotería, tener suerte con una inversión o volverse viral de repente en internet. Esas son oportunidades pasajeras. Y si no tienes una estructura en tu vida, el dinero desaparece tan rápido como llega. Lo has visto suceder innumerables veces. Los atletas se arruinan. Las celebridades pierden fortunas.
Los ganadores de la lotería vuelven a la pobreza. ¿Por qué? Porque recibían agua sin necesidad de construir canales. El dinero sin sistemas se convierte en destrucción. ¿Cuáles son entonces las barreras y los canales financieros en la vida moderna? Son sistemas de ahorro automatizados que te pagan primero cada mes antes de que gastes impulsivamente. Son fuentes de ingresos diversificadas, por lo que un colapso no puede destruir toda tu vida. Son reservas de efectivo de emergencia que te protegen durante las crisis económicas. Son inversiones que siguen generando ingresos mientras duermes. Son habilidades que siguen siendo valiosas incluso cuando las industrias cambian. Esto es lo que la gente inteligente construye en silencio, mientras los demás están distraídos persiguiendo dinero fácil. Y aquí reside la lección maquiavélica más profunda que la mayoría de la gente nunca comprende. Las crisis no son eventos raros, son inevitables. Las inundaciones económicas se repetirán una y otra vez a lo largo de tu vida. La única pregunta es si estarás a salvo o si te dejarás arrastrar por la multitud. La persona promedio reza por la estabilidad. La persona estratégica se prepara para la inestabilidad, porque cuando llega el caos, los sistemas se convierten en poder. Y quienes se prepararon en tiempos de paz son quienes dominan durante las crisis. Una de las advertencias más severas de Maquiavelo iba dirigida a quienes ascienden al poder con la ayuda de otros en lugar de por su propia fuerza. Explicó que estas personas suelen subir rápidamente, pero casi nunca se mantienen en la cima por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo que se da siempre se puede quitar. Un hombre que alcanza el poder únicamente gracias al apoyo de otros se encuentra en una posición inestable. Su éxito no le pertenece, pertenece a las personas, las tendencias o las circunstancias que lo propiciaron. En el momento en que esas fuerzas desaparezcan, su posición se derrumbará. Y así es precisamente como la mayoría de la gente moderna persigue la riqueza. Dependen completamente de su empleador, dependen de la estabilidad del gobierno, dependen de los algoritmos de las redes sociales, dependen de tendencias que no controlan, dependen de amigos adinerados, inversiones afortunadas o modas pasajeras. Su situación financiera se basa completamente en el apoyo externo, y por eso su éxito es frágil. Maquiavelo lo llamaría una debilidad peligrosa. Piensa en cuánta gente parecía exitosa en los buenos tiempos. Ropa cara, estilo de vida lujoso, vacaciones de ensueño, influencia en las redes sociales. Pero en cuanto la economía cambió, todo se desvaneció. Los negocios quebraron, las deudas se dispararon, cundió el pánico. ¿Por qué? Porque bajo la apariencia de riqueza no había una base sólida. La verdad es cruda. El éxito rápido crea la ilusión de fortaleza, pero solo los sistemas probados generan verdadera fortaleza. Por eso, quienes ganan la lotería a menudo vuelven a ser pobres. Por eso, los emprendedores virales desaparecen cuando una tendencia se desvanece. Por eso, la riqueza heredada con frecuencia se dilapida en cuestión de generaciones. El dinero llegó antes de que existieran la disciplina, la estructura y la sabiduría necesarias para protegerlo. Maquiavelo afirmó que si no se construyen los cimientos antes de alcanzar el éxito, deberán construirse después con gran habilidad y dificultad. De lo contrario, toda la estructura acabará derrumbándose bajo la presión. Y aquí es donde la mayoría de la gente fracasa financieramente. Cuando el dinero entra por primera vez en sus vidas, aumentan el consumo en lugar de mejorar su situación económica. Compran pasivos en lugar de activos. Buscan estatus en lugar de seguridad. Intentan aparentar riqueza en lugar de volverse financieramente invulnerables. Pero el verdadero poder es invisible al principio. Los imperios financieros más sólidos suelen construirse discretamente. Los sistemas se crean entre bastidores. Las inversiones se multiplican silenciosamente. Las habilidades mejoran día a día. Las reservas crecen con paciencia. El mundo exterior puede no percatarse de nada hasta que, de repente, esa persona se vuelve imparable. Ese es el objetivo. No son riquezas pasajeras. No hay atención. No son las apariencias, pero permanencia. Porque Maquiavelo comprendió algo atemporal. Es fácil ascender cuando las circunstancias son favorables. El verdadero desafío reside en mantenerse poderoso cuando las circunstancias se vuelven en tu contra.
Y los únicos que sobreviven a esas tormentas son aquellos que construyeron cimientos más profundos que la fortuna misma. Maquiavelo creía que ningún gobernante podía mantenerse seguro si dependía de las fuerzas de otros. Advertía constantemente sobre el peligro de los mercenarios y los ejércitos auxiliares, soldados que luchaban únicamente por dinero o beneficio personal. Según él, estas fuerzas eran poco fiables, egoístas y peligrosas porque, en cuanto cambiaran las circunstancias, te abandonarían o se volverían contra ti. Ahora traslademos eso a la vida financiera moderna. Tus mercenarios son todas las personas y sistemas de los que dependes ciegamente para controlar tu futuro. El gurú financiero que promete riqueza sin esfuerzo, la influencer que vende estilos de vida de fantasía, el esquema para hacerse rico rápidamente que afirma que puedes enriquecerte de la noche a la mañana, el socio comercial que desaparece cuando bajan los beneficios, la empresa que se muestra leal hasta que comienzan los despidos. La tendencia que hace ganar dinero a todo el mundo temporalmente antes de colapsar. La mayoría de las personas construyen su vida financiera en torno a estas fuerzas inestables. Depositan la responsabilidad de su futuro en desconocidos, esperando que alguien más los guíe hacia la seguridad. Pero Maquiavelo diría que esto genera debilidad, porque la dependencia siempre pone la supervivencia en manos de otra persona, y quien controla tu supervivencia te controla a ti. Por eso, la independencia financiera es poder. Maquiavelo sostenía que un gobernante debía apoyarse en sus propias armas, sus propios soldados, sus propios ciudadanos, su propia fuerza. En términos modernos, esto significa que uno debe construir sistemas y recursos financieros que le pertenezcan por completo. Tu conocimiento, tu disciplina, tus habilidades, sus inversiones, sus reservas, tu capacidad para generar ingresos independientemente de las circunstancias. Este es tu ejército privado, y al igual que un gobernante se entrena constantemente para la guerra incluso en tiempos de paz, debes dominar lo que Maquiavelo llamaría el arte de la guerra en las finanzas. La mayoría de la gente evita aprender sobre dinero porque lo considera aburrido o complicado, pero la ignorancia es costosa. Cada error financiero se convierte en un impuesto para tu futuro. Cada decisión impulsiva debilita tu posición. Cada año que pasas sin entender el dinero aumenta tu dependencia de los demás. Mientras tanto, la persona disciplinada estudia continuamente. Aprenden cómo funciona la deuda, cómo funciona el flujo de caja, cómo funciona la inversión, cómo funcionan los impuestos, cómo funcionan las empresas, cómo se acumulan los activos con el tiempo. Poco a poco, dejan de necesitar ser rescatados. Y eso lo cambia todo. Porque en el momento en que dejas de depender de la suerte, las tendencias y la validación externa, el miedo empieza a desaparecer. Ya no entras en pánico cuando los mercados cambian. Ya no idolatras las oportunidades. Ya no persigues cada promesa llamativa en Internet. ¿Por qué? Porque tu confianza proviene de la capacidad, no de la esperanza. Este es el verdadero significado del poder financiero. No tener mucho dinero, pero tener la capacidad de sobrevivir, adaptarse y crecer sin depender de nadie más para que te salve. Porque un principado sin fuerzas propias nunca es seguro, y una persona que carece de independencia financiera siempre está a una crisis de distancia del colapso. Una de las observaciones más contundentes de Maquiavelo fue la siguiente: el éxito no pertenece permanentemente a ninguna persona, pertenece a quienes saben adaptarse a los tiempos cambiantes. Una estrategia que te enriquece en una temporada puede destruirte en la siguiente si te niegas a evolucionar. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla. Los seres humanos se apegan emocionalmente a lo que antes les funcionaba. Si un hábito, un modelo de negocio, un estilo de inversión o una forma de pensar les trajo éxito en el pasado, dan por sentado que seguirá funcionando para siempre. Dejan de adaptarse porque la comodidad genera ceguera. Pero el mundo nunca deja de cambiar. Los mercados cambian, la tecnología evoluciona, las industrias desaparecen, el comportamiento del consumidor se transforma, economías enteras surgen y se derrumban en cuestión de décadas. Quienes sobreviven no siempre son los más inteligentes ni los más fuertes.
Son aquellos lo suficientemente flexibles como para reconocer cuándo el entorno ha cambiado y lo suficientemente disciplinados como para adaptarse a ese cambio. Maquiavelo explicó que muchos hombres fracasan porque no son lo suficientemente prudentes como para adaptar su comportamiento cuando las circunstancias lo exigen. Una persona cautelosa puede prosperar en tiempos de estabilidad, pero fracasar en la competencia agresiva. Una persona agresiva puede dominar en épocas de expansión, pero colapsar en tiempos de incertidumbre. La misma personalidad que genera victoria en un momento puede generar ruina en otro. Esto se aplica perfectamente a la riqueza. Hay ocasiones en que la prudencia es sabiduría. Ahorrar dinero en efectivo durante periodos de inestabilidad, reduciendo riesgos innecesarios. Proteger las reservas, centrándonos en la estabilidad. Pero también hay momentos en que la audacia se vuelve necesaria. Iniciar el negocio, invertir mientras otros entran en pánico, aprovechar las oportunidades antes de que la multitud las note, asumir riesgos calculados mientras la gente, temerosa, permanece paralizada. Y aquí está la incómoda verdad. La mayoría de las personas son psicológicamente incapaces de cambiar de mentalidad. Los precavidos siguen siendo precavidos para siempre y pierden oportunidades. Los imprudentes siguen siendo imprudentes para siempre y terminan destruyéndose a sí mismos. Pero Maquiavelo admiraba a quienes podían adaptarse al espíritu de la época. A esas personas les resulta difícil vencerlas porque nunca se dejan atrapar por una sola identidad. Por eso, la adaptabilidad es un arma financiera. La economía premia distintos comportamientos en distintos momentos. Si no te adaptas, te quedas obsoleto. Y el mercado no tiene piedad con quienes se quedan atrás. Maquiavelo incluso afirmó que a menudo es mejor ser aventurero que excesivamente cauteloso, pues la fortuna favorece a los audaces. Según él, la fortuna se comporta como una fuerza que se somete a quienes están dispuestos a actuar con decisión en lugar de dudar interminablemente. Eso no significa correr riesgos a ciegas, significa valentía controlada, el coraje para actuar mientras otros esperan. El coraje para evolucionar mientras otros se aferran al pasado. El coraje para reinventarse antes de que la necesidad obligue a hacerlo. Porque, al final, la riqueza no pertenece a quienes se resisten al cambio. Pertenece a quienes aprenden a controlarlo. Al final de todo lo que Maquiavelo enseña sobre el poder, una verdad permanece constante. La supervivencia pertenece a los preparados. No es la suerte, no lo emocional. No se trata de los soñadores imprudentes que pasan la vida esperando una oportunidad para ser rescatados, pero los constructores disciplinados crean fortaleza mucho antes de que llegue el caos. Esa es la diferencia entre la riqueza temporal y el poder duradero. La mayoría de las personas pasan años persiguiendo destellos de éxito, una gran oportunidad, un momento viral, una inversión perfecta, un atajo que lo cambiará todo de repente. Viven en un ciclo de entusiasmo y decepción, buscando constantemente la salvación externa en lugar de la estructura interna. Pero las chispas se desvanecen rápidamente. Los sistemas perduran. Y esta es la transformación que debes comprender si quieres tener verdadero poder financiero. La riqueza no se construye en momentos de pánico, sino en épocas de calma, cuando nadie observa. Mientras otros se distraen con el entretenimiento, el consumismo y las apariencias, las personas inteligentes construyen los cimientos de su vida, están mejorando sus habilidades, fortalecer su disciplina, creación de sistemas de ingresos, creación de reservas, adquisición de activos, aprender cómo funciona realmente el dinero, preparándonos para las tormentas antes de que oscurezca el cielo. Porque la prudencia, como explicó Maquiavelo, es la capacidad de reconocer el peligro a tiempo y elegir el mal menor antes de que el desastre sea inevitable. Las personas sabias no pretenden que los problemas nunca llegarán. Dan por sentado que los problemas son inevitables y se preparan en consecuencia. Esta mentalidad lo cambia todo. Mientras otros entran en pánico ante la incertidumbre económica, tú mantienes la calma porque tus cimientos son sólidos. Cuando surgen oportunidades, puedes actuar con decisión porque has acumulado reservas de antemano. Cuando los mercados se desploman, no estás destruido porque nunca dependiste por completo de la fortuna. Esa es la verdadera libertad. Y entiendan esto claramente.
El objetivo no es simplemente hacerse rico. El objetivo es volverse difícil de romper. Cualquiera puede aparentar éxito en tiempos de bonanza. El verdadero poder se revela en la inestabilidad. Cuando llega la presión, las estructuras débiles se derrumban de inmediato. Las estructuras fuertes se vuelven aún más fuertes. Así que deja de adorar la suerte. Deja de esperar a que se den las condiciones perfectas. Deja de creer que el éxito pertenece solo a las personas afortunadas. Comienza a construir tu principado ahora, con paciencia, estrategia e implacablemente. Porque quienes dominan los sistemas acaban controlando los resultados. Y quienes controlan los resultados ya no temen a la fortuna. Si estás listo para dejar de depender de la suerte y empezar a construir tu sistema de riqueza maquiavélico, comenta sistema a continuación.